Pero ¿entienden el tipo de prueba que les voy a preguntar o no? Y esto lo tienen, igual que el laboratorio, lo tienen que hacer entre cuatro, los mismos grupos de laboratorio. Ahora si alguien quiere hacerlo solo, lo hace solo. Entonces son cuatro problemas a resolver y les doy, suponte tú, comienza la clase a las 4:25 y les digo ya hasta las 12 de la noche de ese día. Les doy unas 5 o 6 horas para que hagan los cuatro problemas. Bien, ¿Mm? supongo que está bien. Sí, pues yo creo que está bien la hora. Y me tienen que, el jefe de grupo, el que me sube la prueba igual que la simulación, pues. Me la sube al aula virtual, ¿no es cierto? Yo las recojo y las corrijo y después le subo su nota. ¿Está claro entonces el tipo de prueba, no? Ujú. Sí, profe. Ahora, las materias que les voy a preguntar tienen que ver con esto, tienen que ver con, aquí faltaría Faraday Lens para completar todo el ciclo, a lo mejor entonces van a hacer 5 preguntas, ¿me entiendes? Una de potencia, ley de Ohm, resistencia en función del largo, el área, la sección transversal, un circuito eléctrico, va fijo, uno de campo magnético, ¿cierto? Ley de Ampere, y una, ¿cierto?, de Biot-Savart, o ley de Ampere o fuerza lateral sobre una carga, sobre un alambre, y faltaría uno de Faraday-Lenz, que son las materias que están comprometidas, ¿cierto?, de acuerdo a nuestro cronograma. Así que aquí les muestro un modelo de prueba. Esto fue tomado el, el 11 de diciembre de 2020. Agente de la carrera de energías renovables. Y obviamente yo les voy a subir una pauta de corrección, pues. Entonces yo les subo la pauta de corrección para que ustedes las tengan a disposición y sepan cómo les fue en la prueba. Y ahí está la pauta de corrección, ¿ves? La resistencia en serie, circuito paralelo. Ahí están los circuitos como los voy achicando hacia el lado, ¿ves? Esas tres que estaban ahí en paralelo, me queda equivalente a 1, la 1 y 7, me da 8, tengo otra de 8, en paralelo me queda una de 4, la de 5 y finalmente tengo una de 9 y aplico la ley de Ohm y tengo las corrientes y después me devuelvo. Y después muestro una tablita, ¿cierto? Con las resistencias, las intensidades de corriente, los voltajes y potencia V por I. Voy multiplicando la intensidad de corriente por el voltaje y finalmente si quiero la potencia total en el circuito, sumo las potencias individuales y la potencia en el circuito. Aquí está la ley de Ampere, ¿cierto? El campo magnético y finalmente era la corriente en el conductor era de 3 pi amperes. Y ahí tenemos el otro problema, ¿cierto? Que se motiva ciertas tensiones, los diagramas cuerpo libre y la tensión en la cuerda. Y esa se la subo también, ¿no es cierto?, al sistema en cuestión. ¿Queda claro entonces lo que vamos a ver o no? ¿Cómo hacer el tipo de prueba, chicos? Sí. Profe, claro. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver lo que son las ondas. Esperen un poquito. Si alguien me pregunta, ¿estos PPT los voy a subir? Por supuesto que los voy a subir. Entonces hoy día vamos a ver el aspecto cualitativo para que entienda qué es lo que es una onda, los procesos físicos que se dan, los fenómenos que ustedes se pueden ver enfrentados cuando vean una onda. Y luego, a partir del jueves, ya lo focalizamos justamente en la onda electromagnética, pero en base a un fundamento que tiene que ver con lo que voy a presentar ahora. Entonces, usted lo que tiene acá, ¿cierto? Fíjese bien, por favor. Tiene una fuente que está generando una onda, esa cosa sube y baja y me genera ondas circulares. Si usted lo ve en forma frontal, esta cosa es una onda de esas características. Hay valles y crestas. Las zonas más claritas, ¿cierto? Son las ondas, la onda que está el valle, y las zonas más oscuras, ¿cierto? Son las crestas en cuestión. Entonces tiene valles y crestas y eso se va generando una onda en cuestión. Eso es una onda radial, circular, que se da en una cubeta de onda. Aquí lo que uno coloca, ¿cierto? Es una cosa que vibra en forma transversal a la propagación de la información. Entonces,
Hay algunas cosas que tenemos que ponerlo de acuerdo en un lenguaje técnico y algunas cosas hechos que son esenciales. El movimiento ondulatorio se caracteriza por ser la propagación de energía desde un lugar a otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen las ondas? Transportan energía, sin transferencia de materia. No es que toda el agua se me vaya para allá. El agua, ¿cierto? Lo que hace es siente el efecto perturbador, sube y baja, crea una ola y se va como una ola, ¿cierto? Transmitiendo la información hasta que llega a orilla de playa. Ahora, la onda cuando va llegando a orilla de playa, ¿cierto? El fondo marino se va achicando. Por lo tanto, hay una transferencia de energía de tipo cinética, energía de tipo gravitatoria, se va ganando en altura. Por eso que cuando este tsunami o esta onda llega a la playa, alcanza una cierta altura porque se le acabó el terreno de fondo. Entonces, si usted está, por eso que los barcos que están en la bahía, ¿qué es lo que cuando viene un tsunami, qué es lo que hacen? Salen a encontrar en profundidad hacia la costa, ¿cierto? Salen hacia afuera para enfrentar esta perturbación. Entonces la onda, si bien es cierto, va a levantar el barco, va a bajar y cuando pase la onda perturbadora se acaba el proceso. Pero cuando la ola va llegando a la playa, el fondo marino que estoy mostrando ahí se le va achicando y por lo tanto la onda pierde energía cinética y esa energía cinética se convierte en energía de altura. Por eso que cuando llega la ola a la playa, ¿cierto? Llega con una energía, ¿cierto? Solamente con energía potencial gravitatoria. Una onda Que es una... hace que sea grande. Ah, Lo que hace que sea grande y correcto, con mucho movimiento. así es, con mucha energía. Entonces, una onda es una perturbación que avanza o se propaga en un medio material o incluso en el vacío. Entonces, la onda, son, ¿qué es lo que son? Son una perturbación que se propaga en un medio material o en el vacío y que transportan energía. No hay transporte de masa. A propósito de eso que usted habló ahí, que me colaboró, usted sabe que en estos días, ¿cierto? Se dio a conocer que hay un frente de marejado, ¿cierto? Frente desde la zona norte, desde Arica hasta la zona sur, el archipiélago del Tatio, y por lo tanto generan, hay que tener cuidado con la playa, con la orilla, pero ¿qué es lo que hacen los chilenos? Quieren ir a sacarse una selfie frente a la ola, ahí digamos, a uno norte, ahí, aquí en Viña, a la ola, ¿cierto? Ahí en la avenida Perú. Entonces se suben a las rocas, se suben ahí, se quieren mojar, ¿cierto? Viene una ola, pierde el equilibrio, cae al mar, ¿cierto? No se encuentra el cuerpo. Entonces los familiares piden hacer la búsqueda, GOPE, carabineros, PDI, la Marina, helicópteros, lancha, y una serie de situaciones que se dan y eso no se hace durante 1 o 2 días, se hacen durante 2 o 3 días. Los chilenos van. Y por eso tenemos, normalmente usted ve que tenemos fallecidos, heridos, y de un grupo de 4 o 5 jóvenes, 3 mueren, como fue en la zona sur, 2 aparecen, y van a enfrentar esto. Y incluso hay gente que se va a sacar selfie con auto, colocar los autos ahí. Entonces, según mi criterio, lo que debería hacer la autoridad, no dar a conocer estas cosas, porque así la gente no va. Si usted le avisa, la gente va y se expone. La estupidez humana. Así es, pues, usted lo dijo. Algunas personas no entienden esa situación. Si la autoridad le dice que no vaya por alguna razón, la gente va. Pero como usted es una persona inteligente, no va a ir, pues. Igual que lo diga, si tiene ahí una conexión a tierra, ¿cierto? Tiene un circuito, no meta los dedos al enchufe, la gente mete los dedos al enchufe a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y la gente muere electrocutada por una tontera. Ahora hay cosas, es profeso que hacen, pues la gente vive en las torres de alta tensión, porque ya como le mencioné, a 50 metros cuadrados es terreno fiscal y se posiciona ahí y vive por años. Y eso le está produciendo problemas a corto y largo plazo por los campos electromagnéticos a los cuales se ven expuestos. Si no, pregúntele a alguna señorita o algún señor que tome radiografía en un centro clínico, todas las precauciones que tienen que tomar, ¿cierto?, para evitar los rayos X. Y si usted va una semana y va la próxima semana, esa persona no está y otra, porque obviamente le dan una semana de descanso, porque se ven por normativa, se ven expuestos a rayos X. Ya,
Acá tenemos entonces toda esta situación, tenemos fichas que están puestas ahí, una de las fichas le transmite la información a su compañera, pero las fichas permanecen en el lugar. Entonces, hay en el transporte de energía cinética, de movimiento. Cuando se le da un impulso a una ficha situada en uno de los extremos, se inicia una acción en cadena. Cada ficha transmite a su vecina el impulso recibido, lo cual se propaga desde un extremo a otro a lo largo de toda la hilera. En términos físicos, podría decirse que una onda se ha propagado a través de las fichas de dominó. Y una onda tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, aquí tú tienes el eje vertical y aquí tienes el eje del tiempo. Tiene ciertos lugares con una máxima elongación vertical, que es la amplitud, y tienes una máxima elongación, pero ahora negativa, que también es la amplitud, pero ahora menos A porque está bajo el cero. Entonces, la onda varía entre A y menos A, pasando por un valor intermedio cero. Si está en algún lugar que no es especificado ni A, ni cero, ni menos A, se le llama la elongación. Pero la máxima elongación es la amplitud. Y tiene crestas, que son estos montículos que estoy mostrando acá, y tiene estos valles. Y cuando hay dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, esa distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo es lo que se llama lambda. Y lambda, ¿cierto?, es la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación. En este caso tomaron dos crestas, yo podría tomar los dos valles, o ese punto y ese punto, o ese punto y ese punto. Entonces, está referido, ¿cierto?, a la distancia y un tiempo. Y el tiempo, ¿cierto?, es el periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta completa, ¿cierto?, una partícula respecto, describiendo un círculo de radio R, o la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación, el tiempo en el cual tienen esa distancia, el periodo. Y asociado con el periodo también aparece la frecuencia F. Y la frecuencia F se mide en 1 partido por periodo, 1 partido por segundo o hertz. Y ahí aparecen los kilohertz, los megahertz. Y la información se propaga con una cierta velocidad v. Esa velocidad se llama velocidad de propagación o velocidad de fase, con la cual se propaga la información. Y la velocidad del sonido se propaga aproximadamente con 340 metros partido por segundo. Para que tú tengas una idea, una cuadra chilena son aproximadamente 100 metros lineales, por lo tanto, 340 serían aproximadamente 3 cuadras y media. Entonces, hagan el siguiente experimento, así como les pedí que hicieran el experimento de la Fala y Lenz. No sé si lo hicieron en el laboratorio. ¿Lo pudieron hacer o no? Que le pidieran el Sí, español. profe. ¿Lo hicieron? Cuéntame, ¿cómo les fue con eso? Bien, ¿Funcionó la cosa, o no? sea, funcionaba y se entendía bien cómo funcionaba. O Todo sea, yo el bien. aspecto teórico, cuando te dije hazlo físicamente, te quedó mucho más claro, ¿no? Sí, obvio. O sea, a ver, el pañolero o el profe te pasó un galvanómetro de cero central o un voltímetro, un multitester. Ah, no, yo pensaba que hablaba de o sea, por online, no, no fue presencial. Ah, ya, pero alguien lo hizo. Sí, Ah, ya, pero no este año, no, no fue este año. ya, ya. Yo vengo desde antes, o sea, estaba desde antes en esta carrera, con la Ah, otra ya. malla. Ah, ya, perfecto. Lo habían hecho entonces este experimento. Claro, ahí depende de la polaridad, ¿cierto? Depende de la velocidad con la que tú lo hagas y depende del número de vueltas de la bobina. ¿Ya? Entonces, esta información se propaga con una cierta velocidad, que es la velocidad de propagación o velocidad de fase, con la cual se propaga la información. Y si tú te fijas en un punto, por ejemplo, aquí en este punto tú haces una marca con lápiz rojo o le haces un nudo, y si tú analizas ese punto hace este tipo de movimiento. Sube y baja y se mantiene en el mismo lugar, porque no hay transporte de la cuerda sigue siendo la misma, solamente hay transporte de energía. Y por lo tanto, este punto sube y baja en forma transversal, por lo tanto, esto lo hace con un movimiento armónico simple y lo hace con una velocidad transversal, que es la derivada, ¿cierto?, del perfil de onda en el tiempo. En cambio,
la velocidad de propagación de una onda son 340 metros partido por segundo, y como les decía, si tú te colocas en una cierta posición y la otra persona se pone a 3 cuadras y medio, ahí en la Avenida Libertad, y uno dice, ¡hola! Ese hola se va a demorar aproximadamente entre las 3 cuadras y media, 340 metros, aproximadamente un segundo a que le llegue la información al receptor al oído de la persona. Pero eso puede cambiar si tú lo haces en un día de alta energía, cierto, radiante, como sería el caso de un día una temperatura alta, o si lo haces en invierno, porque obviamente la velocidad de propagación depende de las condiciones del medio, dependen del medio en el cual se propaga, depende en el fondo de la temperatura, ¿ya? Y si lo haces en el mar, por ejemplo, el agua salada tiene dos variables, que son la densidad del agua, y la densidad depende de dos factores: la salinidad, la concentración de sal, y la temperatura. Por lo tanto, cuando nuestro submarino anda, ¿no es cierto?, en la zona norte, esa agua tiene una cierta concentración de sal y una cierta temperatura, por lo tanto el sonido se propaga con una cierta velocidad. Pero si ese experimento lo hace en la Antártida, donde hay mayor concentración de sal, aguas con menor temperatura, la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, de la señal bajo el mar va a tener otra velocidad, que puede ser 330, 331, hasta 340 metros partido por segundo. Es decir, depende de las condiciones del medio en el cual se propaga. Entonces aquí tenemos caracterizada una onda, y cuando hablemos de las características, cuando yo hable de periodo, hable de amplitud, hable de una cresta, un valle, hable de la velocidad de propagación o velocidad de fase, se va a entender cuando veamos onda electromagnética, porque estamos viendo hoy día el aspecto cualitativo. Aquí tenemos la propagación de una onda pulso en una cuerda. Hay un agente perturbador que propaga la información, y esta se propaga, ¿cierto?, a través de la cuerda, y esa energía que se propaga es energía eláctica y energía, ¿cierto?, que tiene que ver con las propiedades de elasticidad y con energía cinética de movimiento. Recuerda que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esa es la información. Se produce una perturbación que es una onda, ¿cierto?, que tiene que ver con esas condiciones. ¿Y cómo se cómo se clasifican las ondas? Mediante dos procesos, según el tipo de energía que transportan: energías mecánicas y energía electromagnética. Si las ondas requieren de un medio material para propagarse, se dice que las ondas son mecánicas. Estas ondas siempre producen en un medio elástico, ya que lo que podemos imaginar, ¿no es cierto?, que son pequeñas canicas, bolitas, que están unidos por resortes. Entonces obviamente depende de las condiciones del medio. Podemos imaginar, para comprender esta situación, que cada partícula está conectada con la vecina mediante pequeños resortes, por lo que el movimiento de una de ellas provoca un movimiento en todas las que se encuentran a su alrededor. Y ahí tenemos entonces la situación en cuestión. ¿Ves? Las ondas propagándose, y si necesitan de un medio material, ¿no es cierto?, son ondas mecánicas. Y lo que nos convoca son las ondas electromagnéticas. La onda electromagnética, hay otro tipo de ondas que no requieren de un medio material para propagarse, que son las ondas electromagnéticas. Estas ondas también se propagan a través de medios sólidos, líquidos y gaseosos, pero además lo hacen a través del vacío. La luz, tanto visible como infrarroja y ultravioleta, los rayos X y las ondas de radio y las microondas, son ejemplos de ondas electromagnéticas. Entonces aquí tiene usted el espectro de la onda electromagnética, y ahí tenemos los colores, el espectro visible, cómo nosotros vemos las cosas que se reemiten por los cuerpos en cuestión. Y ahí tenemos, vamos desde el rojo, naranja, el amarillo, al verde, al azul, al violeta. Y en ese espacio nosotros vemos la información que nos llega a nuestros ojos, los colores. Bajo eso están los infrarrojos, sobre eso están los ultravioletas, los rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. ¿Se acuerda de la película de Depredador? Sí, Aquí lo que hacía el depredador, ¿cierto?, cambiaba de visiones. cambiaba de frecuencia, ¿no? Mm. Y él podía La ver, ¿cierto?, roja. roja, y podía ver también el espectro térmico que irradiaban los cuerpos de las personas que estaban siguiéndolo. Entonces él tenía ventajas, se hacía invisible, y él podía generar una serie de cosas. Por eso que cuando entra
el que le compite a Schwarzenegger, ¿no es cierto? Lo que hace es se cubre su cuerpo con barro. Y el barro, ¿cierto? Que estaba húmedo, evitaba, ¿cierto? Que él reemitiera información térmica hacia afuera. Por eso que él no lo podía visualizar. Descubrió eso en ese instante. Entonces, hay animalitos que están mucho más sofisticados, están mucho más preparados para nuestra visión, como son las lechuzas, los búhos, ¿no es cierto?, que actúan de noche. Ellos tienen unos ojos más grandes, entra mayor información a sus ojos, pero ellos tienen la posibilidad de ver las cosas en otros espectros. Fíjese bien lo que hace la lechuza y el búho. Él se posiciona en un árbol, ¿cierto? Y usted sabe que las ratas o los ratones, cuando salen de la cueva, en el campo, en algún lugar, ellos viajan por ciertas vías que son conocidas para ellos y van orinando, van dejando un rastro térmico. Esa orina está con una cierta temperatura. Entonces ellos llegan al lugar de la comida, comen, ¿no es cierto? Y vuelven por el mismo camino porque ellos se van haciendo postas, van estacionándose, van alorosando, ¿cierto?, su espectro o su olor característico de la orina hasta llegar al lugar que corresponde. Entonces, lo que hace el búho lo que hace, ¿cierto?, él ve esos espectros térmicos de esa orina y él sabe que de ida o de regreso el ratón va a pasar por ese punto. Entonces lo logra captar y se deja caer a ese punto para interceptar cuando pasa por esa zona. Y por eso lo logra atrapar. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con las paredes, ¿cierto?, con las serpientes, cuando los murciélagos entran o salen a una cueva, pues ellos emiten, y eso tiene que ver con el efecto Doppler, ¿cierto? Ellos lanzan una señal, rebota, ¿cierto? Tienen sensores, y ellos en la oscuridad se van guiando por la cueva, pero las culebras lo que hacen, ellos suben, trepan las paredes laterales y están ahí al acecho, y ellos con su lengüeta que sacan, logran medir, ¿cierto?, las temperaturas, quién se acerca, quién viene, y logran atrapar algunos de estos murciélagos en cuestión. Y así la vida humana, ¿cierto?, funciona de alguna manera, pero tiene que ver con estas situaciones. Ellos tienen la posibilidad de ver mejor que nosotros y nosotros tenemos cierta restricción. Ahora usted mira, oiga, pero existe el lente infrarrojo, ultravioleta, como sucede con las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que por supuesto, pero tienen que usarse, ¿cierto?, unos factores externos, que son los lentes de mira infrarroja, para ver en la noche. Entonces aquí está como va variando la longitud de onda a medida que, ¿cierto?, que va variando la frecuencia. ¿Se da cuenta? Aquí una longitud de onda muy grande, aquí más pequeña, ¿cierto? Recuerda que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación. Y tenemos radiación ionizante y radiación no ionizante. Están los efectos térmicos y los efectos atérmicos. Y ahí están las frecuencias, ¿ves? Los celulares, los televisores, los computadores, etcétera, etcétera. Ahora, la clasificación de la onda, que era mecánica o electromagnética, tenía que ver, ¿cierto?, con el proceso de apoyo de medio material o no. En ambos casos, todos los tipos de onda lo que hacen, ¿no es cierto?, es transmisión de energía. Y las ondas transversales, lo que tenemos aquí es el símil mecánico, bolitas unidas con resortes, y son aquellas en las que la dirección de propagación de la onda es perpendicular a la dirección de perturbación del medio, como se muestra en la figura. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Entonces, cuando nosotros hablemos una onda electromagnética transversal o una onda transversal electromagnética, ya sé ya por qué es transversal, porque su modo de vibración es transversal a la velocidad de propagación. Y ahí tiene usted lo que se llama el hombre corcho. Aquí está la fuente que está dando la información, se propaga la información y ahí está el hombre corcho. ¿Sabe lo que es el hombre corcho, no? No. Ya, yo le voy a explicar lo que es el hombre corcho. Yo por lo menos conozco 2 o 3 casos de hombre corcho. Los hombres corchos son aquellas personas, ¿cierto?, que pase lo que pase a su alrededor, siempre son caballerosos, son amables, no tienen ninguna posición, a todo el mundo le dicen que sí, no se la juegan, no son perturbados por el medio y caen bien a todo el mundo. Y todas las personas quieren que esa persona esté en un casamiento, en una boda, porque es simpático, agradable, no mete bulla, ¿me entiende? Pero yo entiendo que en la vida usted tiene que tener una cierta posición respecto a ciertas cosas. Por ejemplo, ahora usted tiene que tomar la decisión de votar y tiene
4, 5 o 6 personas por las cuales votan, cada una de ellas distinta, con diferentes programas, una serie de cosas, y tiene que tomar una decisión. Hay algunas personas que dicen, ¿para qué voy a votar si no pasa nada, no estoy ni ahí? No puede ser, pues usted tiene que votar porque el día de mañana cuando usted, si necesita, ¿cierto?, reclamar alguna cosa, tiene que decidir, ¿cierto?, por votar por alguien, porque la cosa es así, pues si usted vota por alguien, después puede reclamar sin ningún proceso. Y ahí está el hombre corcho, ¿eh? El hombre corcho no le pasa nada, siempre está en el mismo lugar. ¿Usted conoce algún hombre corcho entre sus amistades o alguna señorita corcho de estas características? Aló, Que se me ocurre. no se le ocurre. Señorita, ¿usted tiene alguna amiga, alguna persona que sea de esas características, amigo? No, profe. Ah, son todos ideales, son todos jugados. No hay alguno que se adecue a la situación y a las personas, ¿no? Y son agradables con todo el mundo. Bueno, yo por lo menos conozco dos personas dentro de mi esquema de amistades, siguen siendo amigos, pero son de esas características, son amables, simpáticos, no hablan de religión, no hablan de política, se cuidan, a todo el mundo le dicen que sí, pero bueno. Así que las ondas transversales son ondas, la onda electromagnética que transporta energía y es una perturbación en un medio. Y son ondas electromagnéticas. Tienen un periodo, tienen una longitud de onda, tienen una velocidad de propagación o velocidad de fase, etcétera, etcétera. Y las ondas longitudinales son las ondas que la perturbación es paralela. ¿Ves? Aquí lo que hace, tiene ciertas zonas donde las cánicas están más juntitas, son zonas de compresión, y las zonas en las cuales están más separadas son zonas de rarefacción. En esas zonas de rarefacción donde están más separadas, los frentes de presión son bajos, y obviamente al estar juntas, las partículas, los frentes de presión son más grandes en cuestión. Entonces las ondas de perturbación son paralelas a la dirección de propagación. En cambio, las ondas transversales vibran en forma transversal a la velocidad de propagación. Y ahí tiene un pequeño resorte, ¿ves? Comprime una zona, esa zona es una zona de alta compresión, y las zonas que están más libres son zonas de rarefacción. Y se propagan en la misma forma en la cual se propaga la información, en el sentido de la velocidad de propagación. Y acá este tiene un diapasón, ese diapasón, ¿cierto?, fue el que usó su profesora o profesor para colocar, ¿cierto?, afinar ciertos instrumentos musicales, y obviamente aquí en uno de los costados, ¿cierto?, dice 440 Hz, tiene una frecuencia fundamental, una frecuencia en la cual te logra, ¿cierto?, habilitar y colocar, afinar el instrumento, ¿cierto?, el piano, la guitarra, el bajo, etcétera, etcétera. Quien hace eso muy rápidamente y es muy habilidoso, fíjese bien, por favor, si le gusta, José Feliciano, que es un señor puertorriqueño, no vidente, y él sobre el escenario está, ¿cierto?, está tocando su instrumento y lo está afinando en cada momento, se le desafina en cuestión. ¿Y por qué razón se le desafina su guitarra? Ellos tienen una sensibilidad, ¿cierto?, especial, eh, porque obviamente, recuerde usted que la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, de la información depende de la temperatura. Entonces, cuando está sobre un auditorio, sobre un escenario, hay focos, hay de estos lanzallamas y cosas de ese estilo. Entonces, todo eso hace alterar la temperatura donde está puesto, y obviamente el tipo tiene que afinar y lo hace muy rápidamente y sigue tocando. Entonces ahí él afina y pone con una frecuencia fundamental de los 440 Hz. Entonces un ejemplo importante lo constituye la onda sonora propagándose en cualquier medio material, sólido, líquido, gaseoso. Durante la propagación de la onda, las moléculas del medio oscilan en una dirección de propagación, al igual que un resorte. Comprimimos una parte y luego la soltamos. Esta perturbación viaja por todo el resorte, como se puede apreciar en la animación, y lo hace, ¿no es cierto?, en la misma dirección de propagación. La onda sonora, ¿cierto?, nuestros terremotos, nuestros sismos, nuestros temblores, ¿cierto?, cuando viene una liberación espontánea de energía, lo primero que viene es un movimiento telúrico
son las famosas ondas, no me acuerdo muy bien si son las S o P, ¿cierto? Y esas ondas precursoras antes de la liberación de la energía del movimiento telúrico como tal, son de muy baja frecuencia y son detectados por los animalitos. Por ejemplo, en el campo los caballos comienzan a correr porque saben lo que viene después, las gallinas y otros animalitos, y eso le da un tiempo de 30 segundos. Y después de 30 segundos aproximadamente viene el movimiento telúrico. Por eso que los japoneses, ¿cierto? Ellos tienen ciertos sensores en su casa al escuchar o al percibir estas ondas de baja frecuencia, que son liberadas por un movimiento telúrico, como ondas precursoras, detectan esa información y generan una onda y ellos son capaces, ¿cierto?, de colocarse el casco y dirigirse a las zonas de evacuación. Eso todavía no está implementado en Chile. Lo que sí está implementado, ¿cierto?, son las ondas para los tsunamis, ¿cierto? Y ya hay una cierta habilidad al respecto, la gente ya está sensibilizada, sabe las vías de evacuación, qué es lo que debe hacer, hacia dónde dirigirse, ¿cierto? Hay una alarma general, la gente sube a los cerros, evacúa, ¿cierto?, los lugares y se van en estas simulaciones que se hacen una o dos en el año, ahora no se han hecho, pero obviamente cuando se genera un sismo de gran magnitud frente a nuestra costa, en profundidad, por el problema de subducción que tenemos nosotros, la placa de Nazca que se mete debajo de la, la oceánica, se mete bajo la Nazca. Entonces nosotros tenemos cubierto a lo largo de Chile, tenemos unas sondas, y esas sondas, unas boyas con sonda, entonces cuando generan una diferencia en la altura de las olas, hay una posibilidad de tsunami. Entonces los tipos les da un tiempo de 20 minutos, 25 minutos en llegar la energía a la playa, ¿cierto? A la costa. Y eso lo hemos tenido que aprender a costa de que gente ha fallecido y todos los desastres que han pasado tanto en Coquimbo, ¿cierto? En la zona norte o en la zona sur, ahí donde vi este joven que le dicen el Zafrada, ¿cierto? Esa zona, ¿cuál es el que regenere en esa zona? Alguien, no me acuerdo el nombre de esa zona. Pero eso tiene que ver con el concepto de onda. Estamos viendo el aspecto cualitativo para que usted entienda. Y ahí tiene ondas longitudinales. ¿Ve? Las ondas oscilan en la misma dirección de propagación. Y están las ondas sonoras, que son ondas longitudinales, con zonas de alta presión, que son aquellos puntos que están juntos, y las zonas, ¿cierto?, que están más separadas, que son zonas de rarefacción, puntos de baja presión. Y ahí está el hombre corcho, ¿eh? El hombre corcho siempre se mantiene dentro de la situación, no se ve afectado por ninguna información. Y aquí tenemos el aspecto de la onda sonora. Usted tiene ahí una onda perturbadora que llega, ¿cierto? Se manifiesta, llega a un oído externo, donde tiene un canal, ¿cierto?, que es el oído medio y el oído interno, y esa información llega a una membrana dúctil, flexible, que es el tímpano, que tiene un cierto radio, un cierto diámetro, que es una membrana circular, y por lo tanto se conoce esa área, y esa membrana, ¿cierto?, lo que hace es empujar el yunque, el estribillo del martillo, y de acuerdo a la información, eso está golpeando en forma constante, se produce una ampliación porque hay un líquido interno y eso va a una cóclea, en la especie de caracol. Entonces se amplifica el sonido al interior y eso va a su cerebro, ¿cierto?, para decodificar la información. Y eso se mantiene bastante bien durante un tiempo de la vida de las personas, pero ya con la edad, ¿cierto? Su abuelito, su abuelita, su papá, su mamá, un tío, ¿cierto? Ah, ¿qué dijiste? ¿Puedes repetir, por favor? Esta flexibilidad va cambiando, por lo tanto... ¿Qué cosa? Ah, ¿qué dijiste? ¿Puedes repetir? No, eso continúa. Ah, disculpe. ¿Eh? Eh, ¿Qué? no, entonces eso con la edad, eso va cambiando como toda la vida humana, a todos nos pasa, pues, se va colocando uno un poquito más sordo, porque obviamente estas cosas ya no van funcionando como tal, pues si mientras usted está en su vida, las 24 horas del día, ¿cierto? Está haciendo esto, hay un movimiento constante de todos los ruidos que usted está escuchando. Incluso cuando uno está durmiendo, uno siente algún ruido, si no es capaz de dormir,
Si no es capaz de despertar, ¿cierto? Está siendo bombardeado por esta información. Y acá tenemos la onda viajera, onda estacionaria, tenemos hoy día de San Carlos a Apoquindo, va a haber un camión, ese camión va a una antena y esa antena, ¿cierto?, va a una transmisora, ¿cierto?, Longovilo, sube a un satélite, se propaga en el vacío, va a Longovilo y Longovilo, ¿cierto?, lo manda a todo Chile, ¿cierto?, y vamos a poder ver los goles de Chile hoy día, si Dios quiere. Entonces son ondas viajeras y ondas estacionarias. La onda viajera, la propagación de la onda se realiza en un sentido único, es decir, estas ondas viajan hacia el mismo lugar sin devolverse. Por ejemplo, la onda de televisión se propagan desde la antena repetidora hasta tu televisor y a todos los televisores de la ciudad. Las ondas viajeras se expanden libremente por el espacio por su medio. Obviamente para que usted, esa señal viene decodificada, va codificada, entonces usted tiene que tener una cajita para decodificar el sistema. Ya si lo ve a través de TNT Sport, ¿cierto? Tiene que tener una frecuencia determinada, y si tiene la cajita va a captar esa señal y va a poder ver el partido en la señal que le entrega TNT Sport 2 o por Chilevisión. Usted decide cuál de los dos la ve, pero la información le va a llegar en casi en forma simultánea. Y la onda estacionaria se forma cuando una onda viajera se refleja, va por arriba, ¿cierto? Y luego se refleja y se invierte por abajo. Se invierte, ¿cierto?, en un extremo de un medio dado. De esta manera, ambas ondas provenientes de la fuente y de la reflexión de ellas se superponen originando a lo que es pareciera estar fijo. Y ahí está la onda, una onda estacionaria. Los extremos son puntos fijos. Ahí tengo 1, 2, 3 también, 4, 5 puntos fijos que se llaman nodos. Y los puntos, ¿cierto?, que vibran con valles o crestas son los antinodos. ¿Y cuántos tengo? Tengo ahí 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Tengo 4 antinodos y tengo ¿cuántos nodos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay una relación de n y n más 1, o viceversa si quiere verlo. Pero están desfasados en una situación. Y aquí están los nodos antinodos. El punto B es un nodo. Ese punto que está ahí también es un nodo. Aquí usted tiene otro nodo. En cambio, el punto A, este punto que está aquí, ese punto que está acá y ese punto que está acá son antinodos. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 nodos. ¿Y cuántos antinodos tiene? 1, 2, 3 y 4. Entonces hay una relación de n y n más 1 o n menos 1, dependiendo de cómo lo vea usted. Y por último hay un caso especial que es el efecto Doppler. Lo que tiene que este es una fuente sonora que va entregando una información, va emitiendo un cierto sonido, una sirena con una cierta frecuencia específica, y usted ve que la fuente se va moviendo hacia la derecha. Hay lugares que están más separados y hay lugares que están mucho más juntos. Entonces aquí el sonido es más agudo y aquí detrás, ¿cierto?, la zona es más grave. Por eso que si usted está parado en una calle, tanto en Valparaíso, Viña, Quilpué, donde sea, ¿cierto?, y viene una sirena, una ambulancia, un radio patrulla, ¿cierto?, emitiendo una señal. Cuando se viene acercando, ¿cierto?, usted encuentra una señal. Cuando pasa por el frente suyo, la intensidad es máxima, y luego cuando pasa, ¿cierto?, alejándose, usted tiene otra intensidad, otra señal, otra frecuencia, y eso se llama el efecto Doppler. Y ese efecto Doppler lo observó y lo explicó mediante algunas ecuaciones el físico austríaco Christian Doppler. ¿Ya? Y aquí tiene dos casos, el caso 1 y el caso 2. La fuente sonora, que en este caso es la ambulancia, va siguiendo en esa dirección, va emitiendo, y en el caso contrario viene en sentido contrario. Entonces un observador situado ante la vía aprecia que el sonido emitido por la sirena de una ambulancia que pasa delante de él a gran velocidad es más agudo si se acerca, mayor frecuencia caso 1, y más grave cuando se aleja, menor frecuencia caso 2. Entonces ahí está la situación. Aquí mucho más agudo, las ondas están mucho más juntas, aquí están más separadas, el fenómeno es más grave. Y por último tenemos la velocidad supersónica. Normalmente, ¿cierto?, la velocidad de propagación de la información son 340 metros partido por segundo, y cuando alguien rebasa ese valor o
o lo supera, se supone, ¿cierto?, que la velocidad ahora se llama, la velocidad del sonido se denomina Mach 1. Si tú logras viajar, ¿o cierto?, a más de 340 metros partido por segundo. Cuando el cuerpo emisor de la onda sonora se mueve a la velocidad del sonido, ese frente de onda que se superpone en la punta del objeto se conoce como la barrera del sonido y se le dice la velocidad del sonido se denomina Mach 1. Nuestros aviones de guerra F-16, en la zona norte sobre todo, ¿cierto?, tienen la posibilidad de, en plena autonomía de vuelo, y esa autonomía de vuelo lo hacen mar afuera, o en el desierto, son capaces de hasta 5 o 6 Mach. Entonces habría que multiplicar, por ejemplo, 340 por 5. O sea, son 1700 metros partido por segundo. Entonces, eso han alcanzado la velocidad de un Mach 1 cuando sobrepasan ese valor crítico de 340 metros partido por segundo. Entonces, la velocidad del sonido se propaga con 340 metros partido por segundo, más o menos algo, porque depende de las condiciones del medio. Por ejemplo, la temperatura, la velocidad de propagación en el agua dulce o salada, ¿cierto?, del sonido son 1400 metros partido por segundo. Por eso que las ballenas, los delfines, ¿cierto?, o los cualos grandes, ¿cierto?, se comunican emitiendo señales, y esas señales viajan a 1400 metros partido por segundo, o sea, casi 1,5 kilómetros en un segundo. Y ellos se logran comunicar y entregar la información con cierto valor. Y acá lo que tenemos, ¿cierto?, es un avión de guerra, ¿cierto?, en el cual había una propulsión que logra sobrepasar ese valor y romper la barrera del sonido. Cuando el cuerpo sobrepasa la velocidad de sonido a Mach 1,2, por ejemplo, observamos que deja un cono de onda tras de sí, conocido como el cono de Mach. Ese cono es una onda de alta presión en el aire, con lo que equivale a un sonido muy intenso. Esta es la razón de que oigamos unos violentos estallidos cuando un avión supersónico pasa cerca de nosotros. Y ahí está la información. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta de esto? Entonces, lo que les estoy explicando es el aspecto cualitativo de las ondas. Después nos vamos a fijar el jueves seguramente ya en ondas electromagnéticas con ciertas propiedades, pero conceptos como el nodo, antinodo, periodo, longitud de onda, ondas estacionarias, ondas longitudinales, ondas transversales, ¿cierto? Que el concepto de una onda ya lo vamos a tener internalizado, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por eso que era necesario ver toda esta situación para que usted la tuviera entre manos. Aquí ahora terminamos nuestra clase más o menos. A las 6, profe. Ya, me quedan 5 minutos, así que aquí lo que voy a ver, así como en está el nivel de intensidad de algunos sonidos, tiene dos escalas, ¿ves? En la parte numérica, que tiene que ver con los decibeles, y lo asociado, lo que yo veo, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en biblioteca y una conversación de murmullo, en la sala de clase deberían haber unos 20 decibeles. Es como la escala de Mercalli y la escala Richter. La escala Richter, ¿lo cierto?, es la que nos dice la intensidad de un sismo en cuestión, ¿cierto? Nos dice fue 7,5, 6,5 a la profundidad de tanto, etcétera, pero lo van, y aquí están los decibeles, ¿ve? Y asociado a los decibeles, usted tiene la escala de Mercalli, por ejemplo, caída de tejuelas, trizadura de paredes, rompimiento de vidrio, entonces se le asocia a un cierto valor lo que la gente ve, lo que tiene la excepción, pero esta es una escala logarítmica en el cual, ¿no es cierto?, es la parte cuantificable de ese sismo o los decibeles. Por ejemplo, por aquí, por los 120 decibeles, tengo un motor de avión en marcha. 140 decibeles ya tienen umbral del dolor y posible rompimiento de tímpano. Cuando usted va a un concierto, dependiendo si está en cancha o no, con todos los parlantes, más o menos unos 110 decibeles. Cuando usted está ayudando a su mamá en su casa, ¿cierto?, a hacer el aseo, está emitiendo unos 70 decibeles. ¿Y cómo mido eso? Lo mido a través de un sonómetro.
que está compuesto de un micrófono, un circuito eléctrico y un display. Y ahí está la curva de la intensidad de los decibeles con la frecuencia asociada, ¿ves? La sensibilidad del oído depende de la frecuencia del sonido. Las curvas de sonoridad es el nivel de intensidad en función de la frecuencia para sonidos de igual sensación sonora. La sonoridad esa se mide en una sensación sonora, y la palabra sonoridad, que es un fonio y es igual al número de decibeles de un sonido de 1000 Hz que origina esa sensación sonora. Entonces usted ve que de repente dice, dada la situación, debido a los reclamos, ¿cierto? El CEREMI se hizo presente y lograron ver, ¿cierto?, que los decibeles que se estaban emitiendo al medio, ¿cierto?, trabajando de noche la inmobiliaria metiendo ruido, ¿cierto?, era aproximadamente unos 110 decibeles. Por eso se pasó el parte, una serie de cosas. Lo mismo sucede cuando van a las discotecas y una serie de otras cosas. Y aquí tenemos lo que otro PPT, ¿cierto?, que tiene que ver con la vibración, que es una oscilación, un movimiento repetitivo de vaivén respecto a una posición de equilibrio, una onda de perturbación que se propaga por un medio material, incluso en el vacío. Ahí tiene una onda circular. Las características de una onda, ya le dije ya, que 2 puntos que tienen una misma perturbación está asociado al periodo o a la longitud de onda lambda. Tengo las crestas, que son 3, y los valles, y tengo puntos que están quietos, que son los nodos, y toda esta información se realiza mediante una velocidad de propagación, que es la velocidad con la cual se propaga la información, que es la velocidad del sonido. 340 metros por segundo en el caso de la velocidad de la onda sonora. El movimiento oscilatorio, ¿cierto? Ondulatorio tiene que ver con que se desplazan relativamente su posición de equilibrio, no hay transporte de materia de un punto a otro, solamente energía, se transmite una perturbación, energía y cantidad de movimiento lineal. Y la velocidad de propagación depende de las propiedades del medio, de las ondas, en relación a la rapidez de cada partícula del medio, es capaz de transmitir la perturbación a su compañera. En los medios más rígidos las velocidades son mayores que en los medios más flexibles. En los medios más densos las velocidades son mayores que en los menos densos. Y acá, si usted se da cuenta, la velocidad de propagación de una onda de sonido depende de las propiedades del medio, la elasticidad y de la inercia del sistema, que tiene que ver con la densidad. Y aquí aparece un modelo, ¿eh? La velocidad de propagación de la onda sonora son 331 metros partido segundo por 1 más la temperatura en grados Celsius partido por 273. Entonces vamos a suponer que hoy día de alta energía calórica hizo 27 o 28 grados Celsius, lo divide por 273, y eso le queda 0,10, le suma 1, y le queda 1,1025. Entonces pueden poner raíz de 1,1025 igual, eso le queda 1,05, y eso lo multiplica por 331. Y eso le da 347.55 metros partido por segundo. En una zona donde hay una situación calórica. Si lo hago en Punta Arena o en la Antártida, 10 grados va a ser mucho menor que ese valor, ¿me entiende? Pero depende de las condiciones del medio, de la elasticidad y otras propiedades. Y ahí tenemos las consecuencias de las ondas longitudinales y transversales. Ahí está el hombre corcho, está quietito ahí. Ahí lo estoy apuntando, no se mueve, persiste, ahí está. Por ahí está, escondido. Y usted tiene la posibilidad de interferir dos ondas, ahí tiene dos señales, se interfieren y da lugar a una interferencia constructiva, y una interferencia destructiva da lugar, ¿cierto?, a una onda estacionaria. En la onda constructiva, las ondas de fase están en fase y se refuerzan, y las ondas están en contrafase y los efectos individuales se reducen. Y ya sabemos que existen nodos y antinodos. Los nodos son los puntos donde se presentan los mínimos y los puntos donde ocurren los máximos. Y ahí tiene un perfil de una onda, aquí tiene un frecuenciómetro y tiene una onda que tiene una densidad lineal de masa, y al otro extremo tiene una polea con un peso. Por tanto, eso da lugar a una onda estacionaria del tipo 2A seno de kx por coseno de omega t. Y están separados ciertas distancias los nodos y los antinodos. Ahora, una onda, ¿cierto?, tiene una frecuencia fundamental, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y por lo tanto, ¿cierto?, la frecuencia fundamental es 1 partido por 2L, que es el largo de la cuerda, partido por la raíz de T partido por μ, que es lo que esté, la tensión en la cuerda,
y μ es la densidad lineal de masa. Y lo que explicamos el efecto Doppler, ¿cierto? Que acabamos de ver cuando la fuente está emitiendo una onda y el agente externo o la onda o el oyente, ¿cierto? Se acerca o se aleja de la onda en cuestión. Y ahí tenemos la otra situación. Y ahí tenemos la barrera al sonido y la onda de prueba, ¿cierto? Cuando se supera la onda límite de los 340 metros por artículo por segundo. Y una onda de choque son ondas esféricas que se superponen formando un cono. Y toda onda, ¿cierto? Tiene una acústica. Una onda acústica es una onda de presión que se propaga en un medio material, y una onda sonora es una onda acústica audible que tiene tres variables: intensidad, tono y timbre. La intensidad depende de la amplitud, distingue de un sonido fuerte de uno débil. El tono tiene que depender de la frecuencia, distingue a un sonido agudo a un sonido grave. Y el timbre depende de la forma de la onda. Distingue dos sonidos de la misma intensidad producidos por diferentes fuentes. Los armónicos determinan el timbre del sonido. Entonces, cuando usted está escuchando un concierto de una filarmónica, ¿cierto? Hay instrumentos, ¿cierto?, que tienen diferente intensidad, tonos y timbre, obviamente, y todo eso da lugar a una cosa armónica para que llegue a nuestro oído. Pero esas son las tres características. Y aquí tenemos zonas, la compresión, zonas de alta presión, como son esta zona oscura que dije, y las zonas, ¿cierto?, de rarefacción, que son zonas de baja presión. Y para encontrar los decibeles para una onda, ¿cierto? Que tiene que ver es los decibeles B, ¿cierto? Es 10 por el logaritmo de I partido por I sub 0, donde I sub 0, ¿cierto? Es la intensidad de referencia para un decibel igual a 0, 10 elevado a la menos 12 watts partido metro cuadrado, y ahí la intensidad que se emite en cuestión. Y tenemos ondas planas y ondas esféricas. Esta es la esférica, la onda plana, y eso de reverberación, eso no lo vamos a ver por ahora, porque eso ya tiene que ver, ¿cierto?, con ciertas cualidades que tienen que ver con, ya para gente especializada de otra onda, de otra situación, como es un audiólogo y una serie de otras cosas. ¿Llegamos hasta aquí, chicos? ¿Aló? Ya, profe. Ya pensé que estaban viendo La Rosa de Guadalupe, por eso no me contestaban, ¿o no? ¿No? No. ¿No? Ah, ya. Ya, chicos, nos vemos entonces el jueves. El jueves ya nos focalizamos. Esto fue la parte cualitativa de las ondas. Después lo vamos a la parte cuantitativa y vamos a ver, ¿o cierto?, cómo lo asociamos con las ondas electromagnéticas, que es lo que les interesa a ustedes. Bien, nos vemos entonces el jueves. Chao, que estén Ok, bien. profe. Chao, Chao, chao. Muchas profe. gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.